El problema con enseñar explosivos tácticos a una cohorte multiespecie, había concluido hace mucho tiempo la instructora Silas, era que aproximadamente la mitad de ellos entraría en pánico al ver un dispositivo armado. Una cuarta parte intentaría calcular las trayectorias de la explosión en lugar de actuar, y el resto haría algo catastróficamente estúpido. Eran los estúpidos a los que había que vigilar. La estúpida de hoy era humana. Observen, anunció Silas, con su mano de 3 dedos flotando sobre la carga de plasma que descansaba inocentemente en la mesa de demostración. La esfera pulsaba con un brillo naranja opaco, su campo de contención zumbando a exactamente 2.7 kHz. Equipo estándar, rendimiento predecible, absolutamente mundano para cualquiera que hubiera aprobado la teoría básica de ordenanzas. Esta es una carga de plasma tipo 4. Radio de detonación, 12 metros. Radio letal, 8,3 metros. Tiempo desde la activación hasta el fallo en cascada, 47 segundos. Los cadetes, una asamblea colorida de krells, escamosos y un bípedo angustiantemente carnoso en la última fila, observaban con distintos grados de atención. El dúo Korat tomaba notas sincronizadas. Los zarcillos sensoriales del observador SYLK se contraían en patrones algorítmicos, probablemente ejecutando matrices de probabilidad. La humana se encorvaba en su asiento como si estuviera esperando un transporte público. El protocolo de eliminación estándar, continuó Silas, activando el dispositivo con un toque casual, implica un campo de supresión de 3 etapas, un pulso electromagnético para desestabilizar la matriz de plasma y un proceso de ventilación controlada. Todo el procedimiento toma 90 segundos. ¿Preguntas? La mano de la humana se levantó. Los párpados secundarios de Silas se cerraron en lo que caritativamente podría llamarse contención. Cadete 47. ¿Por qué no simplemente la agarra? El aula quedó en silencio de esa manera específica que precede a la violencia o a una estupidez profunda. A veces ambas. Disculpe. La voz de Silas podría haber cortado vidrio. La humana, cadete 47, porque aparentemente la Tierra no creía en nombres pronunciables, señaló vagamente a la bomba ahora activa. El campo de contención, si aplicas presión opuesta en los puntos de resonancia, teóricamente podrías suprimir la cascada manualmente. Solo manténgala quieta hasta que se apague. Un cadete Korat hizo un sonido como un compactador de basura atragantándose con cubiertos. Los zarcillos del SYLK dejaron de moverse por completo, lo que en su especie indicaba meditación profunda o un colapso cognitivo total. Silas sintió su cresta aplanarse contra su cráneo, el equivalente VEX de una migraña formándose. Cadete, las temperaturas involucradas en una detonación de plasma superan los 4,000 grados. El diferencial de presión licuaría los huesos. La radiación por sí sola. Seguro, pero teóricamente. Teóricamente, dijo Silas con la enunciación cuidadosa de alguien imaginando varias formas de homicidio justificado, usted moriría. La humana se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros. La gente sigue diciendo que hacen eso, pero verlo es otra cosa. Quedaban 23 segundos en el dispositivo. Silas había estado enseñando durante 6 ciclos. Había entrenado a ingenieros de combate que pasaron a desmantelar minas orbitales mientras colgaban de cables de sujeción. Había certificado a expertos en demolición que podían calcular la geometría de explosión mientras dormían. Nunca en toda su carrera había encontrado a alguien que sugiriera resolver un problema de bomba recogiéndola. La respuesta adecuada era ignorar el comentario, completar la demostración y archivar un informe de comprensión remedial. La respuesta adecuada era profesional, medida, apropiada. Silas tomó la bomba y se la lanzó a la humana. La sala estalló. Los cadetes se dispersaron como presas asustadas, sillas repiqueteando, alguien gritando en frecuencias ultrasónicas que hicieron vibrar las lámparas. La pareja Korat corrió hacia la salida en perfecto terror sincronizado. El SYLK simplemente colapsó en una bola defensiva. La humana la atrapó con una mano. Se quedó allí parada sosteniendo la carga de plasma como si fuera una pieza de fruta demasiado madura que estaba considerando comprar y miró a Silas con una expresión de profunda inconveniencia. Está activa. 17 segundos, dijo Silas rotundamente. Su carrera había terminado. Iba a ser sometida a una corte marcial, posiblemente ejecutada, definitivamente degradada. Pero por los ancestros, iba a demostrar su punto. ¿Quiere demostrar su teoría, cadete? Por un momento, un hermoso momento cristalino, la incertidumbre parpadeó en el rostro de la humana. Entonces algo más lo reemplazó.
No determinación, no coraje, algo peor. Curiosidad. Ajustó su agarre, cerró los ojos y se mantuvo perfectamente quieta mientras la cuenta regresiva llegaba a 0. La detonación fue técnicamente de manual. Las cargas de plasma en realidad no explotan en el sentido tradicional. Sufren un fallo catastrófico de contención, liberando su energía almacenada en una breve y espectacular conversión de materia a luz y calor. Los protocolos de seguridad en la sala de entrenamiento absorbieron la mayor parte. La mayor parte. Lo que los protocolos no tuvieron en cuenta fue a alguien parado en la zona 0, con las manos envueltas alrededor del dispositivo, absorbiendo toda la fuerza de la explosión a través del contacto físico directo. La luz fue cegadora. El calor hizo que el aire mismo gritara. La onda expansiva agrietó 3 paneles de la pared y activó todas las alarmas ambientales del edificio. Y cuando el humo se disipó, la humana seguía de pie. Las mangas de su uniforme habían desaparecido, incineradas hasta el codo. Sus manos estaban carbonizadas, la piel agrietada y supurando fluidos que probablemente tenían nombres médicos que Silas no quería saber. El hedor a carne quemada llenaba la habitación con un espesor nauseabundo, pero ella estaba de pie, parpadeando para alejar las imágenes residuales como si acabara de mirar una luz brillante. Miró sus manos arruinadas, luego miró a Silas, y tuvo la absoluta audacia de preguntar. ¿Entonces, aprobé? El silencio que siguió no fue la ausencia de sonido. Fue la presencia de cada especie en la sala reconsiderando simultáneamente su comprensión de la física, la mortalidad y la cuestión fundamental de qué constituía exactamente un evento sobrevivible. Silas abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Su visión del mundo entera acababa de ser detonada junto con la carga de plasma. La humana se tambaleó ligeramente, luego se estabilizó con esfuerzo visible. Creo que necesito sentarme. Colapsó hacia adelante. Silas la atrapó por instinto, e inmediatamente se arrepintió cuando sintió lo caliente que estaba el cuerpo, como agarrar el núcleo de un reactor. Los servicios médicos de emergencia ya estaban en camino, las alarmas gritando su pánico mecánico por los pasillos. Pero mientras Silas bajaba a la humana inconsciente al suelo, comprobando el pulso y encontrando uno que latía con una regularidad obstinada e irritante, un pensamiento cristalizó con perfecta claridad. Iba a tener que presentar un informe explicando esto, y nadie en ninguna parte de la galaxia civilizada iba a creer una sola palabra. La sala de observación olía a desinfectante y ansiedad burocrática. 3 miembros de la facultad y una investigadora de ética militar estaban sentados alrededor de una mesa como jueces en un juicio al que nadie quería asistir. Al otro lado del vidrio reforzado, la cadete 47 estaba sentada en una cama de examen, rechazando el tratamiento con el tipo de terquedad educada que hacía que el personal médico contemplara cambiar de carrera. Su regeneración celular está fuera de los gráficos, dijo el Dr. Creed, sus mandíbulas chasqueando con agitación. El médico Cent había estado monitoreando a la humana durante 2 horas y parecía personalmente ofendido por lo que mostraban los escáneres. El daño tisular debería requerir injertos, posiblemente amputación. En cambio, ya está formando nueva epidermis. ¿Aumento con nanitos? Sugirió el profesor Zalt, especialista en cibernética. Su voz tenía el tono esperanzado de alguien desesperado por una explicación racional. Escaneado 2 veces. Nada. ¿Refuerzo psiónico? Puntúa 0.3 en el índice Cal. Una roca tiene más potencial psíquico. Entonces, ¿cómo? La investigadora Borna interrumpió, con sus dedos escamosos entrelazados frente a su hocico. Eso es precisamente por lo que estamos aquí. A través del vidrio, la humana examinaba sus manos con leve interés. Lo negro carbonizado ya se había desprendido, revelando capas inferiores rosadas que parecían tiernas pero funcionales. Flexionó los dedos experimentalmente, hizo una mueca de dolor, y luego lo hizo de nuevo como si probara los límites. Abra su archivo, ordenó Borna. Zalt obedeció, y la pantalla holográfica floreció con datos. Historial de servicio, evaluaciones físicas, informes de incidentes. Demasiados informes de incidentes. Mes 4, leyó Borna en voz alta. Brecha en el casco durante el entrenamiento de vacío. El mamparo de emergencia no se desplegó. La cadete 47 se encajó físicamente en la brecha hasta que llegaron los equipos de reparación. Tiempo de exposición, 4 minutos 18 segundos. Sobrevivió con daño epitelial menor y vasos sanguíneos reventados en ambos ojos. Llevaba un traje, murmuró Silas desde su rincón. Había estado en silencio hasta ahora,
todavía procesando el fin de su carrera docente. La integridad del traje falló en la marca de los 2 minutos, corrigió Borna. Siguió leyendo. Mes 7. Fuga de radiación en el laboratorio de Ingeniería 3. La contención de la barra de combustible gastada se agrietó. Caminó a través de una zona de contaminación activa para activar manualmente el bloqueo de emergencia. La lectura del dosímetro excedió el umbral fatal en un 300%. Servicios médicos la autorizaron después de la observación. El Dr. Chris protestó débilmente. Médicos la autorizaron porque no mostró síntomas, no porque la radiación no ocurriera. Las garras de Borna golpearon contra la mesa. Mes 9. Accidente de entrenamiento con un generador de pozo de gravedad defectuoso. 2 cadetes atrapados en un campo localizado funcionando a 8.2 veces el estándar. Ella entró arrastrándose, sacó a ambos y luego vomitó sangre durante 1 hora. Y caminó a la enfermería ella misma, agregó Zalt, leyendo más adelante. Rechazó la camilla. Silas se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. ¿Qué están sugiriendo? ¿Que la Tierra nos está enviando armas disfrazadas de estudiantes? Estoy sugiriendo, dijo Borna con cuidado, que tal vez no entendamos lo que significa estándar para esta especie. Un suave golpe en el vidrio hizo que todos se giraran. La humana los saludaba con sus manos recién regeneradas, sonriendo como si todo esto fuera tremendamente divertido. Borna presionó el botón del intercomunicador. Cadete, ¿cómo se siente? Un poco de hormigueo, mayormente hambrienta. ¿Puedo conseguir algo de comer o esto va a tomar mucho más tiempo? Necesitamos entender qué pasó en esa aula. La expresión de la humana cambió a algo que podría haber sido confusión. Atrapé una bomba. Explotó. Bastante sencillo. ¿Qué tecnología estaba usando? Mis manos. ¿Qué modificaciones biológicas? Ninguna. Bueno, me sacaron el apéndice cuando tenía 12 años, pero no creo que eso sea relevante. Zalt se inclinó hacia el micrófono. Las matemáticas no cuadran. La dispersión de energía por sí sola debería haber. Mire, interrumpió la humana, simplemente no quería dejarla caer. Parecía grosero después de que la instructora se tomara tanta molestia en lanzármela. Hizo una pausa. Además, estaba molesta. La sala quedó en silencio. El traductor del Dr. Chris emitió un chirrido incierto, como cuestionando si había procesado eso correctamente. ¿Sobreviviste a una detonación de plasma?, dijo Silas lentamente, ¿porque estabas molesta? Más bien estaba demasiado molesta para morir. Es difícil de explicar. Ya sabe, cuando estás realmente concentrado en algo y simplemente sigues adelante, demostró con un vago gesto de la mano que no explicaba nada. La adrenalina es una locura. La adrenalina es una hormona del estrés, dijo el Dr. Chris rotundamente. No viola la termodinámica. Tal vez la adrenalina humana es diferente. Eso no es, la química no funciona así. Entonces no sé qué decirle. La humana se encogió de hombros. Ese mismo gesto exasperante del aula. Dolió mucho. Si eso ayuda. Todavía duele, pero he tenido cosas peores. Borna hizo una nota en su tableta de datos. Definan peores. Piedra en el riñón. Me rompí la clavícula una vez cayéndome de un techo. Ah, y tuve esta migraña el año pasado que duró 3 días. Esa fue bastante mala. Está comparando una detonación de plasma con un dolor de cabeza. ¿Un dolor de cabeza realmente malo? Aclaró la humana como si esta distinción importara. Silas sintió que algo se rompía en su comprensión de la realidad. Había pasado décadas enseñando a soldados a respetar las ordenanzas, a temerlas apropiadamente, a entender que un error significaba la muerte. Y aquí estaba alguien tratando la casi muerte como un inconveniente equivalente a una molestia personal menor. Déjeme preguntarle algo, dijo Borna, su tono cambiando a algo más duro. ¿Sabía que sobreviviría? La humana consideró esto. Realmente lo consideró, inclinando la cabeza pensativamente. No, pero supuse que lo averiguaría. Eso es locura. Eso es un martes cualquiera. Zalt abrió otra pantalla, sus movimientos espasmódicos por la agitación. Estoy cruzando referencias de informes de incidentes humanos en toda la red de la academia. Evacuaciones médicas, escenarios de supervivencia, accidentes de entrenamiento. Los datos se compilaron, surgieron patrones. Cada punto en el gráfico representaba a un cadete humano haciendo algo que debería haberlo matado y alejándose confundido sobre por qué todos estaban haciendo tanto alboroto.
87 incidentes, susurró Zalt. Solo en este trimestre entre 43 estudiantes humanos. No lo saben, se dio cuenta Silas, las palabras sabiendo extrañas. Genuinamente no saben que se supone que deben morir. Borna cerró el archivo con un gesto que se sintió demasiado definitivo. Miró a cada uno de ellos a su vez, su expresión ilegible. La cadete 47 no está aumentada. No está ocultando tecnología. No es psiónica. ¿Entonces qué es ella? Exigió el Dr. Chris. La investigadora se puso de pie reuniendo sus materiales. Estándar. Ella es estándar. Y eso, hizo un gesto hacia la humana que ahora intentaba atarse los cordones de las botas con dedos aún sensibles, es la parte aterradora. El mensaje llegó a la red de inteligencia de defensa Korat en la estación Ario 9, marcado con prioridad temporal 7, lo que significaba que alguien en clasificaciones estaba teniendo una mañana muy mala. Solicitando antecedentes completos sobre fisiología terrícola y registros históricos de combate. Autorización Borna 9 negra. Sí, sé lo que estoy pidiendo. Envíenlo de todos modos. La comandante Rax leyó la solicitud 3 veces, esperando que tuviera más sentido con la repetición. No lo tuvo. La reenvió a Xenobiología con una nota que se traducía aproximadamente como su problema ahora e intentó olvidarse del asunto. No se olvidaría del asunto. A mitad del ciclo, 6 departamentos diferentes habían accedido a la misma base de datos. Para la noche, el archivo había sido copiado 42 veces a través de 9 autorizaciones de seguridad diferentes. A la mañana siguiente, alguien lo había filtrado a la red Interacademia porque aparentemente la seguridad operativa moría en el momento en que sucedía algo interesante. El archivo se titulaba Compilación y análisis de anomalías de supervivencia humana. Tenía 11,000 páginas de largo. Este caminó hacia un incendio químico para recuperar un núcleo de datos. Este fue expulsado al espacio durante un simulacro de abordaje. El traje falló. Aguantó la respiración durante 90 segundos y esperó a ser recogido. Escuchen esto, cayó 4 pisos durante un ejercicio de rappel, se rompió ambas piernas, las entablilló con piezas del equipo de rappel roto y se arrastró hasta el punto de extracción. La sala de conferencias en la Academia Nova estaba llena más allá del código de incendios. Profesores de 3 campus se habían reunido vía Howlett, sus rostros colectivos mostrando variaciones sobre el mismo tema, incredulidad sazonada con terror existencial. El profesor Mirón, un antropólogo Mele, abrió otro archivo de caso. Hay un humano estacionado en el puesto de investigación del borde exterior. El mes pasado, su reciclador de oxígeno falló. En lugar de esperar el rescate a 40 minutos, clasificó manualmente los componentes químicos y lo arregló mientras respiraba sus propios humos de escape. Fue encontrado inconsciente pero vivo. La reparación aguantó. Imposible, murmuró alguien. Detalló todo el proceso en su informe de incidentes, paso a paso, como si fuera mantenimiento de rutina. Una oficial táctica Vex se puso de pie, su cresta completamente elevada en agitación. He revisado imágenes de combate de las escaramuzas fronterizas. Hay un clip de una médica humana que perdió su brazo por metralla. Lo cauterizó con un soplete de plasma mientras aún estaba bajo fuego, luego continuó tratando heridos durante otros 20 minutos antes de permitirse ser evacuada. La pantalla holográfica mostró las imágenes. Los oficiales que miraban apartaron la vista. Varios desearon haberlo hecho antes. No entran en shock, observó alguien en voz baja. Deberían entrar en shock. ¿Por qué no entran en shock? Tal vez lo hacen y simplemente lo ignoran, sugirió otra voz, lo que de alguna manera lo hizo peor. El colectivo SYLK mantenía la base de datos de biología comparada más grande del espacio conocido. Su capacidad computacional los convertía en archiveros ideales, capaces de cruzar patrones a través de millones de especies con un esfuerzo mínimo. El clúster de analistas 7-9 había recibido la tarea de encontrar paralelos fisiológicos a la resistencia humana. Después de 6 horas de procesamiento, presentó una solicitud formal de aclaración, asumiendo que los parámetros eran erróneos. No lo eran. Lo intentó de nuevo. Buscó especies con tolerancia al dolor similar, capacidad regenerativa similar, flexibilidad metabólica similar, anulación cognitiva similar del instinto de supervivencia. Sin coincidencias. Rasgos individuales, sí. Los Korat podían soportar temperaturas extremas. Los Zend sanaban rápidamente. Los Vex tenían una fuerza física impresionante. Pero la combinación,
la intersección específica de atributos que permitía a los humanos simplemente decidir que aún no habían terminado. Única. El clúster 7-9 archivó su informe con una nota adjunta, recomendar verificación de integridad de datos. Resultados inconsistentes con modelos de probabilidad evolutiva. Los datos fueron verificados. Los resultados se mantuvieron. En un bar a 17 sectores de distancia, 3 transportistas de carga compartían bebidas e historias, como hacen los transportistas cuando terminan los turnos y se liquidan los pagos. Conocí a una humana en la última estación, retumbó el Vesk, con voz como graba en una batidora. Accidente en el muelle. Un meca de carga dejó caer un contenedor sobre ella. 2 toneladas fácil. Todos corrimos esperando rasparla de la cubierta y ella simplemente estaba allí acostada, consciente. Nos dice que no puede sentir sus piernas. Estamos llamando a médicos, pánico total, y ella pregunta completamente calmada si alguien puede levantar el contenedor para verificar si su columna está rota. ¿Qué pasó?, preguntó el SYLK, zarcillos rizándose con interés. No estaba rota. Músculos aplastados, pelvis fracturada, sangrado interno. Los médicos dijeron que estaría en recuperación durante meses. El Vesk tomó un trago largo. La vi caminando 3 semanas después. Cojeando, claro, pero caminando. Dijo que se aburrió de estar acostada en la cama. El tercer transportista, un Vex, hizo un sonido escéptico. ¿Estás exagerando? ¿Lo estoy? ¿Alguna vez has trabajado con ellos? No paran. No renuncian. Les dices que algo es imposible y lo toman como una sugerencia. Escuché, ofreció el SYLK con cuidado, que las naves humanas no llevan los mismos suministros médicos que las nuestras. Almacenan analgésicos diferentes, más fuertes. ¿Almacenan qué? Estimulantes, coagulantes, drogas diseñadas para mantener a alguien funcional más allá del punto donde deberían haber dejado de funcionar. Sus kits de emergencia asumen que el paciente seguirá moviéndose. La bebida del Vex quedó olvidada. Eso es horrible. Eso es práctico, respondió el Vesk. Si estás construido para seguir adelante, ¿por qué no lo harías? Porque hay una diferencia entre capacidad y cordura. De vuelta en la academia, la investigadora Borna estaba compilando su evaluación final. El escritorio frente a ella estaba abarrotado de tabletas de datos, cada una conteniendo testimonios, escáneres médicos, imágenes de combate, informes de incidentes. Toda la evidencia, toda la prueba. Ella escribió: los humanos no poseen una comprensión estándar de pérdida aceptable en lo que respecta a su propia supervivencia. Donde otras especies calculan el riesgo y se retiran en los puntos de umbral, los humanos parecen recalibrar el umbral en tiempo real basándose en factores externos como la importancia objetiva, la inversión emocional o la necesidad percibida. Borrar. Intentar de nuevo. La fisiología humana permite una función temporal más allá de la viabilidad médica, pero esto es insuficiente para explicar los patrones de comportamiento. El problema no es la capacidad, sino la filosofía. No aceptan la muerte como inevitable hasta que ocurre. Borrar. No son más fuertes. No son más inteligentes. Simplemente no han aceptado detenerse. Lo dejó así. Era lo más cerca que podía llegar a la verdad. Una notificación de mensaje interrumpió su trabajo. Bandera de prioridad, comando de flota. Investigadora Borna, con respecto a su investigación sobre el personal humano, ¿cuántos están sirviendo actualmente en posiciones de combate de vanguardia? Ella sacó los números, sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Aproximadamente 14,000 en todas las ramas militares activas. El reclutamiento proyectado aumentará ese número en un 30% dentro de 2 ciclos. La respuesta llegó en segundos. Entendido. Recomendar protocolos de integración y proyecciones de bajas revisadas para operaciones conjuntas. Si son tan difíciles de matar, probablemente deberíamos dejar de intentarlo y apuntarlos hacia el enemigo en su lugar. Borna se reclinó, mirando la pantalla. En algún lugar del ala médica, la cadete 47 probablemente ya estaba haciendo fisioterapia, empujando más allá del dolor porque el aburrimiento era peor que la incomodidad. En algún lugar de la galaxia, miles más como ella estaban sirviendo en naves, estaciones, puestos avanzados, tratando la casi muerte como un riesgo laboral y la muerte misma como algo que le sucedía a otras personas. La parte más aterradora no era lo que podían sobrevivir. Era que no tenían idea de lo aterrador que era eso. 2 semanas se sintieron como 2 años.
Silas había pasado el periodo interino haciendo lo que cualquier instructor sensato haría después de casi matar a un estudiante: papeleo, reuniones con administradores que sonreían con demasiados dientes, y noches sin dormir preguntándose si su pensión sobreviviría al escándalo. Sobrevivió, apenas. Resultó que cuando tu estudiante sobrevive a lo insobrevivible y solicita regresar a clases inmediatamente, la burocracia hace cortocircuito y por defecto finge que no pasó nada. Así que aquí estaba ella, misma aula, mismos cadetes, menos los dos Korat que se habían transferido a una sección diferente, citando diferencias filosóficas con la metodología de enseñanza. Cobardes. La humana estaba sentada en su lugar habitual, última fila, postura sin cambios. Sus manos parecían normales ahora, inquietantemente normales dado lo que Silas había visto en las secuelas. Estaba tomando notas en una tableta de datos, el lápiz moviéndose en trazos limpios y eficientes, como si todo el incidente hubiera sido archivado bajo inconveniente menor y olvidado. Silas se aclaró la garganta. La sala quedó en silencio con el tipo de atención generalmente reservada para amenazas inminentes. El tema de hoy, comenzó cuidadosamente sin mirar a la humana, son los parámetros de riesgo aceptable en unidades de combate multiespecie. Alguien dejó caer un lápiz. Repiqueteó contra el suelo con una estridencia acusatoria. Al operar en equipos mixtos, comprender la supervivencia diferencial es crucial para la planificación táctica. Lo que una especie considera una lesión menor puede ser catastrófico para otra. Lo que parece una muerte segura para la mayoría puede ser, hizo una pausa, sopesando sus palabras como explosivos, negociable para otros. La mano de la humana se levantó. El pulso de Silas se disparó. Cada instinto gritaba que lo ignorara. Seguir adelante. Preservar lo que quedaba de su cordura. En cambio, se escuchó a sí misma decir: sí, quédate. ¿Vamos a hablar de lo que pasó? El resto de la clase contuvo la respiración colectivamente. Los zarcillos del SYLK se congelaron a medio cálculo. Un cadete Cent hizo un sonido como una válvula de presión liberándose. Eso, dijo Silas con un control impresionante, no está en el plan de estudios de hoy. Parece relevante, sin embargo. Cadete 47, el incidente ha sido revisado, documentado y archivado apropiadamente. Estamos avanzando. Claro. Pero tácticamente hablando, si el riesgo aceptable depende de la especie, ¿no deberíamos establecer líneas base? ¿Cómo? ¿Qué puedo sobrevivir yo que ellos no? Gesticuló hacia sus compañeros de clase. Parecen datos operativos útiles. Silas sintió que su personalidad docente se agrietaba. Solo una fractura fina, pero estaba allí. ¿Quiere que catalogue la absurda negativa de su especie a morir como referencia táctica? Quiero decir, cuando lo pone de esa manera, suena raro, pero sí, básicamente. Un cadete Vex 3 filas adelante levantó una garra tentativa. Instructora, ¿habla en serio? Desafortunadamente, murmuró Silas, luego más fuerte. El problema con establecer parámetros humanos es que no parecen tener ninguno. O más bien, los tienen y luego los ignoran. La humana parecía genuinamente desconcertada. Tenemos límites. No puedo respirar bajo el agua. No puedo volar. Soy muy mala digiriendo ciertas proteínas. Sostuvo una detonación de plasma con sus propias manos. Eso fue diferente. ¿Cómo? La humana consideró esto con la misma expresión pensativa que había usado antes de agarrar la bomba. Había que hacerlo. Y ahí estaba. La desconexión fundamental que mantenía a Silas despierta por la noche. No una diferencia biológica, no una ventaja tecnológica, una posición filosófica tan extraña que bien podría ser de otra dimensión. Cambió de táctica. Olvida el plan de la lección. Hora de la honestidad. Nuevo tema, anunció Silas. Modelado de amenazas impredecibles. Específicamente, ¿cómo se elabora una estrategia contra un oponente cuyas capacidades no se pueden evaluar con precisión? Esto captó su atención. Teoría de combate. Entendían números, proyecciones, variables conocidas. La doctrina estándar dice que reúnes inteligencia, determinas las fortalezas y debilidades del enemigo, los límites operativos, y luego explotas las brechas. Sacó una pantalla táctica. Pero, ¿qué sucede cuando tu inteligencia es incorrecta? No ligeramente desviada, fundamentalmente incorrecta. Calculas su umbral de resistencia y lo exceden. Determinas los requisitos de fuerza letal y caminan a través de ellos. Estableces parámetros de contención y los ignoran. Una larga pausa.
Entonces el SYLK habló, su voz como viento a través de cristal. Está describiendo guerra psicológica. ¿Lo estoy? Porque estoy describiendo a la cadete 47 un martes cualquiera. Risas nerviosas ondularon por la sala. La humana parecía levemente ofendida. El arma más efectiva no es la que hace más daño, continuó Silas. Es la que tu enemigo no entiende, no puede predecir, no puede prepararse para ella. El terror no se trata de una potencia de fuego superior. Se trata de enfrentar algo que no sigue las reglas sobre las que has construido todo tu marco estratégico. Sacó imágenes de combate, no humanas, cuidadosamente seleccionadas para demostrar su punto. Una unidad de asalto pesado Korat empujando a través de fuego que debería haberlos detenido. Fuerzas enemigas rompiendo formación, retirándose no porque estuvieran perdiendo, sino porque nada de lo que hacían estaba funcionando. El colapso moral ocurre cuando los soldados se dan cuenta de que sus acciones no tienen impacto. Cuando las matemáticas dejan de funcionar. Cuando el enemigo debería estar muerto, pero sigue viniendo de todos modos. La mano de la humana estaba levantada de nuevo. Silas la ignoró. En operaciones multiespecie, deben tener en cuenta el hecho de que sus aliados pueden tener diferentes definiciones del posible. Un equipo de fuego Korat mantendrá una posición hasta el último soldado porque el honor lo exige. Un enjambre Cent opera a través de la conciencia distribuida y no teme a la muerte individual. Y los humanos, finalmente miró a la cadete 47. Los humanos mantendrán la línea porque personalmente no han decidido detenerse todavía. No por honor, no por programación, sino porque evaluaron la situación y decidieron que morir sería inconveniente. La humana bajó la mano lentamente, algo cambiando en su expresión. Comprensión tal vez, o el comienzo de ella. Así que cuando estén planeando operaciones, concluyó Silas, recuerden que los miembros humanos de su escuadrón no son valientes. La valentía implica superar el miedo. Son algo más completamente. Son desconcertantes. Y si son desconcertantes para ustedes, sus aliados, imaginen lo que son para un enemigo que nunca los ha encontrado antes. El silencio se asentó como lluvia radiactiva. Silas guardó los archivos de la lección, cerró las pantallas. La clase se despidió sola sin que ella necesitara decirlo. Los cadetes salieron en grupos tenues, lanzando miradas de reojo a la humana que permanecía sentada. Finalmente, eran solo ellas dos. Instructora. La voz de la humana era más tranquila ahora. Lo de la bomba. ¿Hice? ¿Estuvo mal? Silas la estudió. Realmente miró, vio algo joven debajo de la durabilidad inexplicable. Alguien que todavía estaba averiguando cómo existir en una galaxia que funcionaba con una física diferente a la de donde venían los humanos. No, dijo eventualmente. Fue aterrador, pero no estuvo mal. La humana asintió lentamente. Procesando. Entonces, ¿puedo preguntar algo más? Cada instinto de supervivencia que poseía Silas gritó no. Adelante. Cuando calcula las bajas aceptables para una misión, cuando planea las pérdidas, ¿realmente espera que la gente acepte eso? Como si simplemente decidiera que algunos soldados no volverán y todos están de acuerdo con ello. La pregunta aterrizó como una segunda detonación. Así es como funciona la planificación estratégica. Los recursos, incluido el personal, son finitos. Minimizas las pérdidas, pero algunas operaciones requieren sacrificio. Sí. La humana se puso de pie, reuniendo sus materiales. Nosotros realmente no hacemos eso. La parte de sacrificar gente. Se considera bastante grosero. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo en el umbral. Gracias por la lección. La nueva. Me refiero a lo de la amenaza impredecible, eso realmente tuvo sentido. Y se fue. Silas se quedó sola en el aula vacía, rodeada por los fantasmas de planes de lecciones que ya no importaban, y comprendió con repentina y horrible claridad que hacía a los humanos tan peligrosos. No era que pudieran sobrevivir a lo insobrevivible. Era que esperaban que todos los demás lo sobrevivieran también. El arma más devastadora de la galaxia no era una armadura más fuerte o armas más grandes. Era una especie entera que nunca había aprendido la diferencia entre improbable e imposible. Y peor aún, parecía genuinamente confundida de por qué alguien se molestaría en hacer la distinción. Abrió sus archivos, comenzó a redactar la lección de mañana, cohesión de escuadrones en unidades de especies mixtas, luego la borró y escribió en su lugar, cómo operar junto a aliados que se niegan a quedarse muertos. Iba a ser un semestre largo.